Gracias por la oportunidad que tenemos nuevamente de estar en casa del Señor y tener este tiempo para orar, para leer su palabra, para continuar estudiando. Y me da gusto verles. Amén, me da gusto verles a todos. Vamos a continuar. No sé si recuerdan, ¿no? Pero espero y sí. Estábamos estudiando de nuestro devocional anterior, cuestionándonos, preguntándonos cómo debemos de responder en las inclinaciones o a las inclinaciones de nuestro corazón. Y la base de nuestro estudio partió precisamente del capítulo, más bien de la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, del versículo del 1 al 6, donde nos responde en gran parte, ¿no?, mucho de lo que tenemos que, o de lo que estudiamos más bien, y lo que, bueno, la verdad es que hay mucho más que analizar en este sentido, pero creo que esta carta nos responde en gran manera una mayor parte de nuestra pregunta. Y decíamos también cómo debemos de contrarrestar o contraatacar nuestros pensamientos, ese corazón que se vuelca en hacer lo que le plazca, en hacer según sus designios, según sus deseos. Y Corintios, la verdad, la carta de Pablo a los Corintios es sumamente interesante cómo nos enfoca en nuestra lucha, enseñándonos que no es nuestra lucha contra carne, sino es precisamente a través de las armas espirituales que hemos recibido en Cristo Jesús. Y el libro de Efesios también, la carta, de Efesios, nos enseña cuáles son en el capítulo 6 esas armas que hemos recibido, ¿no? El arma de la fe, la esperanza, la bondad, bueno, los frutos del Espíritu por otro lado, la palabra de Dios por supuesto. Y bueno, todo esto nos dio una idea para que nosotros obviamente nos mantengamos alertas, nos mantengamos firmes, sobrios, como la Escritura nos demanda, pero también es necesario, a la par de este tema, volver también al capítulo, o más bien a la carta a Timoteo. ¿Por qué? Porque la carta a Timoteo obviamente es la que nos está llamando nuestra atención por ser la serie la que estamos desarrollando, ¿no? Y es ahí donde vamos a volver. Sin embargo, hay dos cosas que tenemos que analizar todavía de los puntos que les di para contrarrestar precisamente todos esos pensamientos que muchas veces desean desenfocarnos de la verdad. Hay dos puntos todavía que necesitamos ver y van a ser muy rápidos porque son dos versículos, o más bien dos cartas en las que el apóstol Pablo nos enseña cómo debemos y cuáles son esas otras formas en las que tenemos que nosotros dirigirnos hacia la palabra, por supuesto, en reverencia, amor y respeto a la palabra, pero también qué es lo que tenemos que hacer nosotros como hijos de Dios para que nuestros pensamientos no quieran dominarnos, no quieran gobernarnos, sino que sea la misma palabra de Dios la que se vaya afianzando en nuestros corazones, anclando en nuestros corazones, o más bien nosotros anclándonos a ella, porque nosotros nos vamos a someter a ella, y nos lleve a lugares seguros. Antes de continuar, yo le voy a pedir que me ayude a orar, que sea el Señor quien dirija nuestros pensamientos, que sea el Señor quien nos enseñe a entender todo lo que Él tiene para nosotros. Amén. Padre bendito, muchas gracias te damos en esta mañana. Señor, sabemos que tú eres Dios fiel, Dios justo, Dios soberano, y es a ti, Dios, que clamamos, rogándote que seas tú quien dirija nuestros pensamientos, Señor. Que sea tu palabra, Dios, la que sea expuesta, y no sea, Dios, palabra humana, sino tu sabiduría, Dios, gobernándonos. Gracias por cada hermano, gracias por cada hermana, gracias, Dios, por ese deseo que pones en nuestro corazón, Dios, que resulte en ofrenda grata, Dios, delante de tu presencia. Gracias, Señor, porque tú eres nuestra atención, tú eres Dios, toda nuestra atención está dirigida a ti, Señor, y no deseamos escuchar palabra de hombre, sino palabra tuya, Señor. Gracias por todo lo que haces y lo que seguirás haciendo en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, esto que les voy a comentar, ya lo he dicho anteriormente, sin embargo no lo he sustentado con la Escritura. Y algo que les había dicho es la importancia de renovar nuestra mente. Tenemos que renovar nuestra mente, es algo que tenemos que hacerlo de manera diaria. No es que ya somos creyentes, somos cristianos, venimos al Señor y ya, todo se acabó, ya no hay complicaciones, no hay dificultades, no hay nada que hacer, sino que ya fuimos transformados a la gloria del Señor. Y en efecto, sí, pero no.
necesitamos continuar en esa lucha que es constante. Necesitamos nosotros también renovar nuestros pensamientos. Y es ahí donde el apóstol Pablo en la carta a los Romanos nos enseña algo muy importante. Y dice en el versículo 2, se los voy a leer, capítulo 12, si gusta anotar, versículo 2, y no os adaptéis. Estoy en la versión Nueva Biblia de las Américas. No os adaptéis. No os adaptéis significa no te amoldes, no te ajustes, no te acomodes precisamente a lo que el mundo desea colocar en tu vida, ¿no? Colocar en tus pensamientos, colocar en tu corazón. Y es precisamente que el apóstol Pablo en este sentido nos va enseñando, dice, no os adaptéis, ¿a qué? Precisamente a este mundo, a todos esos deseos, a todas esas pasiones, a todas esas cosas que nos distraen precisamente de lo que debería verdaderamente llamarnos la atención, que es su palabra. Y dice el apóstol Pablo después, sino transformaos. ¿Qué significa transformarnos? Bueno, en otras versiones lo leemos como nuestra necesidad que tenemos de renovar. ¿Qué cosa? Nuestra mente. Decía hace un momento, e insisto, no es que ya somos creyentes, no es que somos hijos de Dios, y por supuesto hemos nacido de nuevo y todo esto tan maravilloso que Dios ha hecho de manera preciosa, y que descansamos en esa gracia. Pero hermanos, aquí hay algo implícito que debe de ocuparnos. Aquí hay algo que debe de llamar nuestra atención, y es que debemos de transformarnos, y esto es diariamente en la renovación de nuestra mente. Número uno, no te adaptes. Por otro lado, no te adaptes a este mundo. Y por otro lado, transforma tu mente, renueva tu mente. La responsabilidad es tuya, es mía y es diaria. ¿Por qué? Porque nuestra lucha es diaria. ¿Cómo? Lo dice el apóstol Pablo, mediante la renovación de nuestra mente. Y es que en la mente, les decía, devocionales anteriores, procesamos toda esa información que nos llega diariamente del mundo, ¿no? Y hay una explicación muy ad hoc, muy interesante que nos hace el doctor Núñez, el pastor de la iglesia en República Dominicana, que habla precisamente de esa cantidad, haciendo esa comparación, ¿no? Con el Niágara, de las cataratas del Niágara. ¿Y saben qué son las cataratas del Niágara? ¿Okay? Esa cantidad de agua que cae, bueno, dice que la información que nosotros recibimos diariamente del mundo es similar, ¿no? Cae a nuestras vidas, cae a nuestra mente. Incluso tanta es esa información que recibimos que no la alcanzamos a veces ni a procesar. ¿Y qué tenemos que hacer? Precisamente renovar nuestra mente, ponerle un alto a todo lo que llegue en ese nivel abundante de información, porque el apóstol Pablo incluso nos está llevando a esto, a ti y a mí, porque dice, para que verifiquéis. O sea, no es recibirla y ok, ¿por qué? Porque el mundo la aceptó, yo también la acepto. No, tenemos que verificarlo. Tenemos que ver si proviene de Dios. Tenemos que ver qué trae. Obviamente el mundo no trae nada de Dios, ¿no? Pero a lo que trato de decirte es que incluso lo que recibimos, incluso desde el púlpito, desde la enseñanza que yo estoy dando, cualquiera que pueda dar, todo esto tiene que ser verificado, tiene que ser comprobado, tiene que ser sustentado con la Escritura. ¿Cómo? Filtrándola. Y el apóstol Pablo concluye diciendo, para que verifiquéis cuál es la buena voluntad de Dios. ¿Alguien sabe cuál es la buena voluntad de Dios? Bueno, la Escritura nos lo dice. Lo que es bueno, lo que es aceptable, lo que es perfecto. No, mi hermano, no es que es bueno para ti, no es que es aceptable según tus parámetros, y no que es perfecto según tus parámetros, ¿no? Es lo que es bueno según su palabra, lo que es aceptable de acuerdo a lo que Dios establece, y lo que es perfecto porque nos lleva a nuestra santificación. Es en ese sentido que el apóstol Pablo nos está llevando a renovar nuestra mente. Pero por otro lado también nos lleva a que crezcamos en el entendimiento de su palabra. Y esto yo también lo he dicho anteriormente, pero vuelvo a insistir y lo voy a decir hasta que Dios me preste vida y salud. ¿Por qué? Porque esto es algo que yo veo diariamente, no solamente en mi vida, lo veo en la vida de mis hijas. O sea, necesitamos empaparnos, necesitamos llenarnos de su palabra, y yo sé que hay muchas cosas que nos distraen, y lo digo y lo veo también porque soy padre de familia y veo cómo mis hijas se distraen, pero también yo estoy en esa lucha constante, ¿no? De llevarlas, a santificarlas, de gobernarlas, en el liderear, vaya, en el correcto entendimiento de la palabra, y proveerles, por supuesto, palabra de Dios para que santifiquen sus vidas. A veces están muy enfocadas en otras cosas, ya aproveché ese ejemplo, lo voy a tomar,
Y yo ando tras de ellas, ¿no? Presentándole libros que sé que les van a edificar, pidiéndoles, a ver, explíquenme qué entendieron, ¿no? De un capítulo, un libro de, no sé, Proverbios, por decir, ¿no? Y bueno, todo eso es con el punto también, obviamente, de que yo sé que en esta batalla no es una batalla, una lucha espiritual que yo solamente estoy llevando, sino que también ellos están llevando. Y que también, obviamente, me importa y me interesa, por supuesto, su salvación. Pero algo que debemos de tener en cuenta es ese entendimiento que tenemos nosotros y debemos de tener en su palabra. Y no vamos a tener un entendimiento de su palabra, hermanos, cuando nosotros tenemos más tiempo con un dispositivo, con un control en la mano, con la serie favorita. Y no estoy condenándolos a quienes los hacen. Yo lo he hecho, no tienen ningún problema. El punto está en cómo yo estoy discerniendo todo esto, ¿no? Si eso me gobierna, si eso ejerce sobre mí un dominio. Y bueno, de esto ya he hablado mucho, pero insisto, no vamos a llegar al entendimiento de su palabra si nosotros no buscamos de la misma manera en que debemos de buscar transformar nuestra mente. Nosotros debemos de buscar conocer a nuestro Señor, conocer al Dios al que servimos. Efesios 1, 17 al 20 dice: pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría. Es el Espíritu Santo, obviamente, ¿no? Pero está hablando de la sabiduría que Dios da a quien se la pida también. Necesitamos pedirle a Dios sabiduría. ¿Para qué? También para verificar qué es lo bueno, qué es lo perfecto, qué es lo santo, qué es lo que Dios decide, qué es lo que Dios quiere mostrarnos. Y de la revelación, dice, de un mejor conocimiento de Él. El apóstol Pablo se está enfocando en este punto, ¿no? Un mejor conocimiento de Él. ¿Y cómo sabemos si la sabiduría que nos gobierna el día de hoy proviene de nuestros corazones, o que nos gobierna, vaya, en resumidas palabras, es de Dios o no es de Dios? Bueno, Santiago nos dice algo maravilloso en este sentido, en el capítulo 3, versículos 14 al 18. Por un lado, la sabiduría del mundo, y lo voy a hacer un poquito, parafrasearlo por la cuestión del tiempo, pero dice: pero si tienen envidias amargas, ambiciones egoístas, esto lo dice el versículo 14, en el corazón, no encuran la verdad con jactancias y mentiras, pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Pues donde hay envidias, ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. Bueno, eso es a lo que nos lleva precisamente a entender que la sabiduría de Dios no está gobernando nuestros corazones. Si hay envidia, celos, iras, contiendas, todas esas cosas que no provienen de Dios, porque no nos santifican, sino que nos llevan a una confusión total o a un desorden, eso no es sabiduría de Dios. Sin embargo, la sabiduría de Dios es la que proviene del cielo, proviene de Dios, es pura. Ama la paz, siempre es amable, dispuesta a ceder ante los demás, llena de compasión, de fruto de buenas acciones, no muestra favoritismo y siempre es sincera. Y los que procuran la paz sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia. Esto es la sabiduría de Dios. Continúa en el versículo 18. Mi oración es que los ojos de su corazón, este es el enfoque del apóstol Pablo, y es para ti y es para mí y para todo aquel que desee sabiduría de Dios, conocimiento de Dios, entendimiento de su palabra. Mi oración, fíjate cómo el apóstol Pablo hace este énfasis de manera personal, es que los ojos de su corazón, es decir, los ojos de sus pensamientos, de la manera en la que ustedes interpretan la verdad de manera bíblica, afianzada en la palabra, es que sus pensamientos o su corazón sean iluminados. ¿Cómo, hermanos? Vuelvo a lo mismo, con la palabra. La autoridad de la palabra en nuestros corazones. Nada debe estar por encima de su palabra. ¿Para qué? Para que sepan, número uno, cuál es la esperanza de su llevamiento. Ya nos dijo dos cosas más muy importantes aquí el apóstol Pablo. La esperanza, una esperanza que tú y yo tenemos, no es nada de lo que este mundo nos puede ofrecer, una esperanza en Cristo Jesús. Y por otro lado, de ese llamamiento que tú y yo tenemos un llamado del Señor. ¿Cuáles son, de su llamamiento, cuáles son las riquezas, ojo, de la gloria de su herencia en los santos? Otro detalle que el apóstol Pablo nos está dando aquí, ¿no? La riqueza que tenemos en ese llamado y en esa esperanza a través de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 19. ¿Y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder? Algo que tú y yo necesitamos conocer, necesitamos entender.
para con nosotros los que creemos conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Y fíjense cómo esto que nosotros tenemos que pedir a Dios en oración, con deseos de entender, con deseos de verdaderamente ver con esos ojos espirituales y ese corazón abierto a la luz de su palabra, es que ese poder también dice, obró en Cristo cuando lo resucitó entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales. Bien, con esto daría yo por concluido lo del tema anterior, que tiene que ver precisamente respecto a las inclinaciones de nuestro corazón, qué es lo que tenemos que hacer y cómo lo tenemos que abordar. El apóstol Pablo nos está dando bastante información al respecto. Hay muchísimas citas más, hermanos, mucha fuente. De hecho, cada una de las cartas que el apóstol Pablo redacta a las iglesias hace mucho énfasis en esto. Entonces, no tenemos que tomar, por supuesto, nada de la escritura, lo tomamos a la ligera, pero esto hace un énfasis muy marcado porque tenemos que tener un entendimiento de a dónde nos está llevando el Señor. Y bien, con esto le voy a pedir que regrese por favor a la carta de Timoteo, capítulo 2, versículos. ¿Alguien sabe dónde nos quedamos? A ver. Vamos en el 13 al 15, ¿no? Y yo después, espero la verdad que después de todo lo que hemos analizado, todo lo que hemos abordado, literalmente hicimos una serie de otra serie, haya guardado en su corazón cada una de estas palabras. Capítulo 2, versículos vamos a analizar del 12 al 15 una vez más, porque todo esto que vemos precisamente, que hemos visto a la hora de estudiar esta instrucción que le está dando precisamente el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, particularmente las mujeres, no hace ninguna especie de ruido en nuestro corazón. Al contrario, ¿no? La asumimos con gozo. En este caso, mujeres la asumen con gozo, con responsabilidad y con entendimiento en su corazón de qué es lo que está hablando el Señor. Y en ningún momento lo consideramos, ni ustedes lo deberán considerar gravoso. Yo quiero explicar precisamente de manera expositiva el versículo 13 al 15, pero para poder entender el versículo 13 al 15 yo tengo que saber el contexto de lo que está hablando el apóstol y para ello tendría que remitirme un poquito más arriba. Sin embargo, vamos a analizar desde el versículo 12, algo que ya analizamos. Así que lo vamos a leer. Dice: yo no permito que la mujer enseñe ni ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca en silencio, o en otras versiones dice callada. Versículo 13: porque Adán fue creado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, completamente cayó en transgresión, pero se salvará engendrando hijos si permanece en fe, amor y santidad con modestia. Muy bien, para entender los versículos 13 al 15 necesitamos nuevamente refrescar nuestra memoria, y así que esto va a ser una especie de prueba o de examen, porque ya lo vimos, pero vamos a analizar nuevamente algunos temas, algunas palabras que ya analizamos anteriormente, devocionales atrás, con la intención de ver qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo en los versículos 13 al 15. Porque lo primero que vemos es que dice, porque Adán fue creado primero. Y ese es un versículo totalmente creacional, ¿no? Nos remite al Génesis. Pero también habla y dice que Adán no fue engañado, sino la mujer. Y eso pareciera que la mujer la está, y no tiene nada que ver, no la está enjuiciando. Sí, se está remitiendo al pecado que se originó a través de la transgresión, ¿no? Que entró a través de la mujer, pero no está emitiendo un juicio. Y eso lo vamos a ver con calma, vamos a ir paso a pasito. Dice, yo no permito. Esto de entrada tenemos que entenderlo, hermanos. No es una determinación de Pablo, es Dios mismo quien está instruyendo a Pablo, inspirando a Pablo, para que precisamente transmita a las iglesias el orden que la iglesia, valga la redundancia, debe de tener. Porque de esto se trata precisamente el diseño de Dios. La manera en la que la iglesia se va a ordenar, la manera en la que la iglesia va a ser dirigida y cómo va a ser gobernada con dignidad y la santidad que Dios demanda para su pueblo. A ti y a mí nos interesa ampliamente y todo de la palabra. Amén. Lo que Dios dice es lo que vale, es lo que importa. Amén. Entonces, cada palabra de la Escritura, hermanos, cuenta simplemente porque es dicha por Dios para ti y para mí.
Aquí no importa la opinión de Pedro, de Juan o de Carlitos, aquí lo que importa es qué Dios nos está diciendo, y por eso rogamos a Dios que sea Él que nos hable y que nos dirija y que utilice precisamente a cada uno de nosotros, no solamente a mí, sino a todos los que tenemos la oportunidad de compartir una reflexión, tenemos la oportunidad de compartir un domingo, en este caso nuestro pastor que es el que está compartiendo cada domingo, pero es en ese sentido que nosotros debemos de estar atentos, ¿no? Número uno, dice la Escritura, yo no permito, no es una disposición de Pablo, es una disposición del Espíritu Santo inspirando a Pablo para que entienda cómo se va a dirigir la mujer, en este caso en la iglesia. Y dice dos instrucciones, ¿no? En el versículo 12. Número uno, que la mujer enseñe, y número dos, no permite obviamente que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad. Ahorita vamos a volver a retomar eso. La traducción del griego permitir, más exacto en esa traducción, o el significado vaya de ese verbo, significa que no le está permitido hacer lo que desee. Y esta es una palabra muy interesante, hermanos. No le está permitido hacer lo que desee, porque si usted se remite a Génesis capítulo 3, versículo 16, y hace ratito lo dije, si nos vamos a la creación, si nos vamos precisamente a la transgresión del hombre, ahí nos damos cuenta que algo se colocó en el corazón de la mujer. Y eso que se colocó en el corazón de la mujer fue un deseo precisamente que partió o que nació dando origen después, obviamente, de la caída, es decir, de su pecado. Y ese significado de lo que nos está diciendo Pablo ahorita, en esto que nos está instruyendo, tiene que ver precisamente con esa relación histórica que hace Pablo con los antecedentes, es decir, con el Génesis. La mujer obviamente es señalada, ¿no?, como el punto o el enfoque donde cayó, en efecto, donde pecó, pero no es el punto de enfoque de Pablo. Lo que Pablo está tratándonos de decir es que en efecto la mujer deseará obviamente gobernar, ejercer un dominio sobre el hombre, ejercer una autoridad, pero es ahí donde el hombre, más bien donde el Espíritu Santo nos está llevando para que entendamos cómo es que la mujer va a ser dirigida en la iglesia. Y todo esto tiene una relación profunda históricamente con la caída precisamente del hombre. Pero vamos a continuar avanzando en esto para que discernamos qué es lo que nos está diciendo Dios exactamente. Dice, la mujer y el hombre, obviamente, esto es una manera en la que lo podemos entender para ver qué nos está diciendo Dios con relación a su diseño, es que naturalmente y biológicamente fueron diseñados de formas diferentes, ¿no? No somos iguales. Obviamente somos hechura de Dios, somos creación de Dios, pero lo cierto es que de la misma forma en la que no somos diseñados biológicamente o naturalmente, también en el contexto bíblico y de forma espiritual, tú y yo tenemos funciones, roles, responsabilidades diferentes. ¿Para qué? Para edificar a su iglesia. Precisamente para que el gobierno de Dios se asiente sobre nosotros. Y lo que el apóstol Pablo está diciéndonos de manera muy particular en esto, es que la mujer no va a realizar ciertas funciones, pero está siendo muy fuerte, ¿no? Pareciera que está siendo muy fuerte con la introducción. Yo no permito, es decir, Dios nos está instruyendo a que la mujer no va a desarrollar ciertas funciones que podrá desear, y para ello yo les pongo como ejemplo precisamente las funciones que tenemos tú y yo como mujeres y como hombres, en el contexto natural o biológico, pero también en el contexto espiritual. De la misma forma en que naturalmente no somos hechos igual, tampoco espiritualmente tenemos funciones similares. De hecho, el cuerpo de Cristo, todos sabemos que somos parte del cuerpo de Cristo, pero no todos realizamos la misma función. Y eso ya lo hemos analizado en el capítulo, más bien en la carta a los Corintios. Entonces, ¿qué es lo que no le está permitido hacer a la mujer, hermanos? Número uno, dice, no permito que enseñe. Ya habíamos analizado esto, vamos a repasarlo. La mejor traducción del griego enseñar es que sea un maestro. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. No permito que la mujer haga lo que desee. Número uno, ¿qué cosa? En este caso, que quiera ejercer su función como maestro, como instructora, como dirigente en un culto público. Es decir, enseñar a la congregación. Pablo nos va a dar motivos en los versículos siguientes, que son los 13 y 14, que vamos a analizar. De hecho, esos son nuestros enfoques. Sin embargo, no vamos a llegar todavía ahí.
pero nos da motivos, y los vamos a analizar. Pero tenemos que entender, hermanos, que la función de enseñar en un culto público era y es una de las funciones sumamente más importantes dentro de las funciones de cada uno de nosotros. Todos somos importantes, pero la función de impartir palabra, de compartir palabra, es un tema delicado, es algo que está lleno de toda responsabilidad, y Dios delega de manera particular, en este caso, a hombres de Dios o a los ancianos. Dios, hermanos, en la antigüedad delegó profetas, hombres, delegó sacerdotes, reyes, apóstoles, ancianos, todos hombres. ¿Para qué? Para dirigir y para instruir a su iglesia. En este caso, para dirigir un pueblo, y hoy, bueno, en el Nuevo Testamento, para dirigir precisamente al pueblo de Dios o a la iglesia a través de sus apóstoles. Lo anterior, hermanos, como lo he venido diciendo, no significa que la mujer no pueda ser maestra de grupo, es decir, que no pueda enseñar o ejercer autoridad. En este caso, lo decía anteriormente, ¿no?, sobre un grupo de mujeres en una escuela dominical, por supuesto, y por supuesto asumir una responsabilidad sobre sus hijos en los hogares. De hecho, yo citaba la carta a Tito, ¿no?, capítulo 2, 3 y 4, donde Pablo instruye precisamente a las ancianas, a las mujeres, y les llama, la Reina Valera 1960 dice, les llama maestras del bien. Esto significa que son instructoras, ¿no? ¿De qué? De mujercitas, de mujeres, vaya, ¿para qué? Para que amen, mujeres casadas, lo entiendo por el contexto, para que amen a sus maridos, instruyan a sus hijos. Entonces, veamos cómo en el contexto amplio lo que Pablo nos está llevando es que, en efecto, mujeres maestras que puedan dirigir, vaya, desde un culto público, no le está permitido, pero sí le está permitido en ciertas otras áreas, ¿no?, o en otras áreas. Por otro lado, dice, no permito que ejerza autoridad. Es otra de las restricciones que nosotros vemos que el apóstol Pablo está señalando hacia las mujeres. Dice, no permito que ejerza autoridad, es decir, para que ejerza un dominio o un gobierno, en este caso, sobre la congregación o en un culto público. Es decir, no puede, determinantemente, la Escritura lo señala, no puede dirigir una iglesia con el título de pastor. ¿Por qué? Porque la Escritura misma nos las está señalando. No existe sustento bíblico para ello, no existe sustento que argumente lo contrario a lo que Dios nos está señalando. He escuchado muchos comentarios al respecto y pueden generar hasta cierto punto, y no debería, confusión, precisamente porque hay personas que justifican hechos bíblicos, acontecimientos bíblicos o experiencias incluso personales que los traen a la luz de las Escrituras para decir que sí está permitido hacerlo. Pero la verdad es que no está permitido hacerlo. ¿Por qué? Porque Pablo nos está diciendo de manera categórica funciones que la mujer no puede ejercer, en este caso, en la iglesia, como ser maestra, como ejercer un dominio, en este caso, dirigir a una congregación. Y he escuchado puntos como el de Génesis, capítulo 29, 9, ¿no?, donde Raquel fue una mujer que dirigió ciertas ovejitas, fue pastora de ovejas, y bueno, como fue pastora de ovejas, pues existe, ¿no?, el pastorado de mujeres. No, nada que ver, hermanos. O sea, el hecho que haya dirigido unas ovejitas no significa que ella pueda tener una función como líder o pastora dentro de la iglesia, dentro de la congregación. O capítulo 4, ¿no?, del libro de Jueces, ¿no? Es que Débora fue una mujer líder y guió un ejército de 10,000 hombres, y Barak descansó en ese liderazgo. Hermanos, eso no significa tampoco que sea aceptable o sea permitido que una mujer gobierne o ejerza dominio sobre la iglesia del Señor. Son acontecimientos, hermanos, son hechos. Por supuesto, muchas veces nosotros los analizamos y podemos tener un contexto, no una interpretación privada, sino un hecho de un acontecimiento que a lo mejor pudiera causarnos, wow, ¿qué está diciendo aquí? Pero tenemos que ver el contexto amplio de lo que nos está explicando, y nos daremos cuenta que no tiene nada que ver precisamente con lo que Pablo, más bien no tiene nada que ver con los deseos que nacen en ellos para ejercer un dominio, una autoridad o enseñar sobre su iglesia. Estos fueron acontecimientos pasados. Y si hay algo que nosotros debemos aprender o entender, hermanos, es
es que nosotros como creyentes deseamos acomodar nuestras experiencias, decía hace un momento. Deseamos acomodar nuestras experiencias. Voy a dejar que pase porque esto es muy importante. Bueno, todo es importante. Pero si hay algo que sucede es que nosotros como creyentes deseamos acomodar nuestras experiencias para interpretar las Escrituras. Deseamos que la Escritura se amolde a nosotros. El creyente desea deconstruir, una palabra muy común, muy usada ahorita con la cuestión de la ideología de género. Desea construir o rediseñar el buen diseño de Dios en la instrucción perfecta que Dios nos ha dado, justificando sus experiencias ministeriales, no importando que sean estas contradictorias a lo que Dios establece, sino que lo que importa es que esto funcione y aparentemente haya bendición y prosperidad dentro de la iglesia. Esto es algo que se maneja mucho. Pero hay un sabio consejo que yo escuché y la verdad es digno de escuchar y creo que debe de ser muy considerado porque es bíblico este consejo. Nunca debemos de interpretar las Escrituras a la luz de nuestras experiencias, sino evaluar nuestras experiencias a la luz de las Escrituras. Lo que nos está diciendo este consejo es que nuestras experiencias no van a determinar lo que es verdadero, hermanos. Lo que es justo, lleno de luz, no importa lo que resulte o aparentemente sea bueno de eso que estamos nosotros experimentando. Vamos a evaluar todas nuestras experiencias rendidas totalmente a la luz de su palabra, determinando y poniendo por encima de todas nuestras experiencias lo que Dios establece, lo que Dios nos dice y nos señala como santo, verdadero y aprobado por Él. Es decir, no hay experiencia, no hay hechos, no hay acontecimientos que nosotros podamos traer a la luz para decir, mira Dios, aquí dice, de acuerdo a las experiencias que tenemos, que esto es bueno y resulta, cuando Dios dice lo contrario. Nosotros vamos a evaluar nuestras experiencias y presentarlas a la luz de las Escrituras para que las Escrituras nos digan a nosotros verdaderamente qué es lo que vamos a hacer. Y es que si lo hacemos a la inversa, lo que estamos haciendo es colocándonos nosotros por encima de la autoridad de la palabra. Y lo he dicho y lo señalo una vez más. Aquí lo que nos importa es qué dice Dios. No iremos en contra del diseño de Dios en el gobierno de su iglesia. Ese no es el propósito. Dirigir una iglesia, hermanos, es una responsabilidad exclusiva, determinada y diseñada en esas funciones que Dios delegó únicamente para los hombres, únicamente enseñada y dirigida para hombres de Dios, incluso no todos los hombres también. Y no quiere decir con esto que algunos sí o algunos no, es que no todos tenemos las mismas funciones dentro del cuerpo de Cristo, lo he venido diciendo. Yo no voy a decirle ahorita, por ejemplo, a mi hermano José, ahorita en unas horas vas a pasar y vas a dirigir la alabanza en el piano. ¿Por qué? Porque el hermano José a lo mejor nunca ha agarrado un piano en su vida, ¿no? Y seguramente no lo va a poder hacer. Digo, yo estoy suponiendo que no, a lo mejor sí. Pero lo que estoy diciendo es que dentro de esas funciones que él hace, él sabe que no lo va a poder hacer. O viceversa, ¿no? A ver, a mí métanme a cunero, por ejemplo. No, a ver, no sé, no voy a poner. Es algo complicado, ¿no? No sé si me estoy explicando, pero debemos entender que incluso, ¿no? Cada uno de nosotros como hombres tenemos diferentes funciones y no todos vamos a ejercer la misma función. No porque yo toco el piano, o un instrumento, pues todos los hombres tienen que tocar el mismo instrumento. No, habrá quienes no se les da el piano, habrá quienes no les da la guitarra y les gusta la batería y de ahí, pues Dios les da un talento adelante. Bueno, es en ese sentido, hermanos, que la Escritura nos está llevando, ¿no? Yo quiero únicamente con esto concluir, porque va a ser tema también de estudio de nuestro próximo domingo, si Dios quiere, aunque hay mucho que analizar aún. ¿Cómo es que estas funciones están determinadas para el hombre? Precisamente la de enseñar y dirigir. Pero fíjate lo que dice el capítulo 3 de la misma carta a Timoteo, se los voy a leer. Palabra fiel es esta: si alguien aspira al cargo de obispo, es decir, de anciano, de dirigir a la grey y de ser un pastor, buena obra de ser. Un obispo debe ser, fíjate las características principales que debemos de tener. Marido, irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente en conducta, decorosa, hospitalario, apto para enseñar. Apto para enseñar, Dios lo tiene que capacitar, tenemos que ser enseñables. No dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso. Y a ver, mujeres que no nada más a ustedes les ponen restricciones,
Nosotros también tenemos restricciones. Claro que tenemos, todos tenemos restricciones. Que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, pregunta, ¿cómo podrá cuidar a la iglesia de Dios? No debe ser un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. 7, versículo. Debe gozar también una buena reputación entre los de afuera de la iglesia para que no caiga en el descrédito y el lazo de Dios. Amén. Son estas algunas de las instrucciones y algunas obviamente restricciones que también tenemos nosotros. Pero es Dios dirigiéndonos y obviamente no todos podemos ejercer las mismas funciones. Vamos a continuar después con este tema porque ya me ganó el tiempo. Pero vamos a tratar de estudiar precisamente a dónde nos está llevando el apóstol Pablo, porque precisamente es el versículo 13 y 14 donde queremos aterrizar. Pero esto es una introducción precisamente para saber por qué el apóstol Pablo se está remitiendo a la creación y precisamente a la caída o la transgresión, o es decir, al pecado del hombre. ¿Amén? Así que vamos a dar gracias, Señor. Te bendecimos una vez más, Señor, y damos gracias por tu bendita palabra. Rogamos, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Dios, una vez más dirigiendo nuestros corazones y preparándonos, Dios, para toda buena obra. Gracias por abrir nuestro entendimiento y gracias, Dios, por la obra que estás haciendo. Bendice en nuestras vidas, en todo, Dios, lo que tenemos que hacer en este momento para recibir, Dios, la alabanza que vamos a dirigir y presentar ante tu presencia. Muchas gracias por toda la oración. Una vez más, en el nombre de Jesús.